Vamos a comenzar hoy efectivamente este seminario con un tema que hemos elegido precisamente por dos motivos, que son, primero, porque el tema de la vivienda hoy es un problema bastante importante a nivel nacional, desde diferentes perspectivas, económica, social, pero también jurídica, y en concreto desde la perspectiva civil se están produciendo algunas reformas, sobre todo reformas procesales, pues que son de calado y que no pueden pasarnos desapercibidas. A su vez, se une a este factor el hecho de que hay una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que incide en estas cuestiones y que yo creo que, al menos en España, no tiene la suficiente visibilidad o no la está teniendo hasta ahora, y bueno, era una buena oportunidad esta para empezar a dar a conocer lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene diciendo desde hace algún tiempo. Y como soy consciente de que esta realidad es así, pues antes de dar la palabra a mis compañeros de mesa, sí que quiero hacer para poder encuadrar un poco el tema, hacer una pequeña referencia a esta jurisprudencia. Es una línea jurisprudencial que realmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no existe desde sus orígenes. Ha empezado en el siglo actual y hay quien dice, parece ser, que impulsado por determinados factores, digamos, externos a la jurisprudencia del tribunal. A partir de, sobre todo, dos sentencias de Reino Unido, una de 2004 y otra de 2008, el tribunal empezó a entender que en el artículo 8 del convenio, cuando se habla del respeto al derecho al domicilio, estaba incluida también esa protección del derecho a la vivienda, que a nosotros en nuestra traducción del convenio en castellano el derecho al domicilio pues no nos encaja exactamente con la idea de vivienda, pero es verdad que, por ejemplo, en la versión inglesa right to home pues encaja perfectamente, ¿no? ¿Por qué se hizo esta interpretación extensiva? Pues se suele decir que básicamente porque la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoció los derechos sociales y económicos al mismo nivel que los derechos civiles y políticos. De manera que derechos como el derecho a la vivienda, que podría entenderse como un derecho social, tenía una protección más fuerte en la Carta que en el convenio. Y el Tribunal Europeo sentía que si no se subía al carro de esta protección, pues se podía quedar atrás. Y a ello se suman también, como no, resoluciones de comités internacionales que, entre otros, han condenado a España cuando se ha producido el lanzamiento en una vivienda. Por ejemplo, el Comité Europeo de Derechos Sociales y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Entonces, quizás por este contexto internacional el Tribunal Europeo se ha visto también de alguna manera motivado o forzado a desarrollar esta jurisprudencia. Con estas sentencias, con la sentencia, por ejemplo, Connors contra el Reino Unido y de 27 de mayo de 2004 y McCann contra el Reino Unido de 13 de mayo de 2008, el tribunal empieza a entender que cuando se produce el desalojo, una orden de desalojo de una vivienda, esto constituye una injerencia en el artículo 8, en el derecho a la vivienda, y por tanto tienen que cumplirse con las garantías del apartado 2 del artículo, es decir, que aparte de que la medida esté prevista en la ley, tiene que ser necesaria en una sociedad democrática, lo que exige que persiga un fin legítimo y que además sea proporcional. Esto al tribunal no se le escapa el hecho de que estamos hablando de temas de políticas sociales y que además hay un trasfondo económico, es decir, las posibilidades del Estado de efectivamente proporcionar una vivienda. Y por eso, cuando desarrolla esta jurisprudencia, al tiempo que entiende que hay que proteger el derecho a la vivienda, lo combina con esta necesidad de atender a las posibilidades económicas del Estado y que no necesariamente en todo caso haya que garantizar que la persona tenga una vivienda, lo cual hace que sea una jurisprudencia que cuando analizamos los casos a veces es un poco casi parecería que voluble, ¿no? Y además lo que hace el tribunal para proteger al mayor número de supuestos posible es ampliar notablemente el concepto de vivienda. Por ejemplo,
hay una sentencia, la sentencia Chapman contra Reino Unido, que entiende como concepto de vivienda pues, unas personas que vivían en un camping. O vamos a ver, por ejemplo, en la sentencia que nos va a comentar el profesor Domínguez Duelmo, pues también Caldarar contra Polonia, que es la más reciente de todas, de este año, pues también un concepto de vivienda bastante flexible. ¿Y cómo desarrolla esta jurisprudencia el tribunal? Pues en base a dos ideas. Por una parte, cuando se toma una decisión por parte de un órgano judicial o administrativo, generalmente judicial, porque del administrativo se va luego a la vía judicial, determinar, cuando se produce el desahucio, en primer lugar, si ha habido la posibilidad, el recurrente ha tenido la posibilidad de que la proporcionalidad de la medida sea examinada por un tribunal independiente. Y que para ello atiende a dos tipos de garantías sustantivas y garantías procesales. Esta perspectiva es la que a mí me parece que desde el punto de vista civil más choca. ¿Por qué? Porque nosotros toda la vida hemos entendido que como la propiedad tiene una protección absoluta desde tiempos del derecho romano, sin ir más lejos, pues cuando un propietario tiene derecho a recuperar su cosa, pues tiene derecho a recuperar su cosa y no hay más. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene entendiendo que, aparte de que tenga derecho a recuperar la cosa, o aparte de que haya una razón legal para abandonar la vivienda, porque a veces son de índole administrativo, por ejemplo, porque no están las licencias preceptivas, porque ese inmueble no se puede destinar a ese uso, pero a veces también es el propietario el que reclama la cosa, lo cual ya nos enmarca en el contexto civil, o porque ha habido una subasta y el adjudicatario quiere tomar posesión de la cosa. Y eso también nos enmarca en el contexto civil. Bueno, pues en todos estos casos no basta solamente con que tenga derecho a la cosa. El tribunal entiende que además esa medida tiene que ser proporcional. Y esto es completamente diferente a lo que nosotros venimos conociendo en el derecho civil desde siempre. Pensemos en un interdicto ya no llamados interdictos, pero yo estoy pensando en cuando yo estudiaba, es que esto no se podía plantear así. O sea, cuando el propietario quiere recuperar la cosa, la recupera y nada más. Pues ahora esto no es así según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y entonces hay que garantizar una serie de medidas que son unas de índole procesal y otras sustantivas. Las procesales son las que nos pueden resultar más fáciles de entender porque simplemente sería la idea de que esta persona, el recurrente, tenga la posibilidad de acudir a la vía judicial, utilizar todos los recursos de manera efectiva para hacer valer su derecho. Y la segunda medida es la que puede tener un encaje más difícil, que es que se valoren todas las circunstancias de hecho del caso concreto. Esto, en la primera sentencia en la que empezó a aparecer de manera sistematizada fue en la sentencia Jordanova contra Bulgaria, pero aparece en sentencias posteriores, como la sentencia Gailan, que también se va a comentar hoy, contra España, en Simonova también, que se va a comentar hoy. Entonces, se trata de ver pues, cuánto tiempo lleva esa persona viviendo en ese lugar, porque la permanencia es un factor importante, cuál era el motivo por el que se ordenó el desalojo. Hay algún caso, por ejemplo, recuerdo que se ordenaba el desalojo porque se iba a destinar a otro uso ese lugar, pero luego no se destinó a ese uso. Entonces, pues esos factores se tienen en cuenta, factores personales del recurrente y de su familia, como la edad, como si hay menores, como el estado de salud, etc. Son elementos que el tribunal entiende que hay que tener en cuenta cuando se ordena el desalojo. Y el otro requisito, que no es el requisito de proporcionalidad, es entender que hay una obligación positiva del Estado de garantizar una vivienda. Y esto es lo que yo creo que es más fácil de entender, porque el tribunal lo entiende como una obligación de medios. Es decir, que aunque al final no haya podido el Estado de manera efectiva garantizar una vivienda, sí que examina toda su conducta a lo largo del procedimiento y todos sus esfuerzos por evitar que esa persona quede sin techo. Otro elemento que me parece importante destacar de esta jurisprudencia para entenderla, o por lo menos como yo la entiendo, es que las sentencias que se dictan en esta materia mantienen todas el mismo criterio, con independencia de que procedan de la jurisdicción contenciosa
contencioso administrativa o de la jurisdicción civil. Es decir, toda esta jurisprudencia empezó con sentencias en las que había órdenes de desalojo en el ámbito administrativo, porque eran ocupaciones ilegales, viviendas ilegales, que estaban en dominio público, etcétera, no tenían permisos, pero posteriormente empezaron a surgir sentencias en las que había una orden de desalojo, pero quien quería recuperar la vivienda era un particular. Contexto puramente civil. Y aquí el tribunal empezó a aplicar sin ningún problema la misma doctrina que había aplicado antes, de manera que todas las sentencias establecen una doctrina que es, digamos, transversal, que vale tanto para el contexto contencioso administrativo, contexto de derecho público, como contexto de derecho privado. Aunque sí que ha llegado a matizarse esto de alguna manera por el tribunal. Llegó un momento en el que se discutió porque alguna sentencia, tal y como se planteaba el caso por los recurrentes, podía hacer pensar en que el convenio, que siempre ha tenido una eficacia vertical, es decir, que solo obliga a los estados, no a los particulares, que pudiera tener una eficacia horizontal, es decir, que un particular pudiera invocar el convenio frente a otro particular. Y esto es algo que, bueno, pues que sí que ha generado un poco de discusión en la doctrina, pero yo creo que hay que entender como descartado, ¿no? Hay alguna sentencia, hay una de Croacia, que se debe pronunciar algo así como VRZIC, que es VRZIC con un dibujito arriba, contra Croacia, de 12 de julio de 2016, en la que sí que se intentaba invocar el convenio en una relación contractual entre las partes, y ahí el tribunal dijo que un contrato es un contrato, está sustraído de todo ese ámbito y se rige por la autonomía de la voluntad y no rige el convenio. Entonces yo creo que estas ideas, por lo menos estos límites, sí que hay que tenerlos claros. Bueno, pues una vez que he expuesto un poco esta jurisprudencia, ¿por qué entiendo que es importante en nuestro contexto civil? Bueno, pues por reformas que se han producido en los últimos años, sobre todo a nivel procesal, comenzando ya por el Real Decreto Ley, que ya es un poco antiguo, 6/2012, que trató de ofrecer soluciones frente a la pérdida de la vivienda de las ejecuciones hipotecarias y que luego se trasladó a la Ley 1/2013, cuando suspendían los lanzamientos en las ejecuciones hipotecarias en aquellos casos en los que el ejecutado, el deudor, estaba en el umbral de exclusión. Bueno, esto que en la ley empezó como una suspensión por 2 años, ahora mismo lo que dice el texto legal es que se suspende por 15 años y el texto legal se queda tan tranquilo, que a mí me parece un poco llamativo que un propietario no pueda recuperar durante 15 años la vivienda que ha adquirido una ejecución hipotecaria. Sí que podríamos reflexionar sobre si realmente esto es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o no llega a decir esto, que yo creo que no. Otras medidas que se han ido tomando y que tienen creo que alguna conexión con esta jurisprudencia es, por ejemplo, el Real Decreto Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que introdujo una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 441, añade un apartado 5 para permitir en el desahucio arrendaticio que se valore si la persona está, el arrendatario, en situación de vulnerabilidad, y en ese caso suspender el procedimiento durante 1 o 3 meses en función de que el demandante sea persona física o persona jurídica, para poder pues adoptar las medidas oportunas. Norma que ahora no está en vigor porque luego se vio afectada por la reforma de la Ley 12/2013, y ahora lo que se ha hecho es ampliar no solamente al caso del arrendatario, sino también al del precario, a la ocupación ilegal y al del tutelar registral, es decir, los números 1, 2, 4 y 7 del artículo 251 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En todos estos casos se puede valorar si la persona está en una situación de vulnerabilidad, y en ese caso se suspende el procedimiento ya no 1 o 3 meses, sino 2 o 4 en función de que el demandante sea persona física o persona jurídica. Y luego hay otra medida que puedo decir que en el Tribunal Constitucional han llegado bastantes amparos sobre esto, y hay incluso alguna sentencia, hay una, creo que es la 126 del año pasado, de 2024, que es en relación con el Real Decreto Ley 11/2020. Este Real Decreto Ley es uno de los que se dictaron para adoptar medidas en el ámbito de la pandemia, y permitía suspender los lanzamientos, primero en los casos en los que la situación de vulnerabilidad viniera motivada por la pandemia, primero solo para el desahucio arrendaticio, pero después se añadió un artículo 1 bis que lo amplía a los otros supuestos que me he referido también de la otra reforma, es decir, el número 2, 4 y 7 del artículo 251 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Unas suspensiones que pasó como con la Ley 1/2013, al principio eran hasta el 31 de diciembre de ese año, pero que actualmente ya se extienden hasta el 31 de diciembre de 2025. Bueno, pues yo creo que todo esto igual se puede poner en conexión con esta jurisprudencia de Estrasburgo y ver en qué medida responde a su filosofía y responde adecuadamente a su filosofía o no. De todas formas, creo que esta materia no debe agotarse en la jurisprudencia que ha elaborado Estrasburgo en relación con el artículo 8. También hay sentencias en el contexto de los lanzamientos que se dictan desde la otra cara de la moneda, es decir, desde el artículo 1 del protocolo número 1, del derecho de propiedad. Hay sentencias en las que lo que se hace es valorar la protección del propietario que quiere recuperar la vivienda y que no lo puede hacer porque hay una suspensión del lanzamiento. Por ejemplo, la sentencia Belenemet contra Hungría de 17 de diciembre de 2020 en Hungría, cuando hubo una crisis muy grande con la hipoteca multidivisa y entonces, como todo el mundo se iba a quedar sin casa, y eso iba a ser un problema social muy grande, establecieron una moratoria en los lanzamientos durante 2 años. Entonces, claro, el adjudicatario de la ejecución hipotecaria dijo: yo quiero recuperar mi vivienda y a mí me están vulnerando, si no me dejan recuperarla, me vulneran el derecho de propiedad. Y acudió a Estrasburgo y entendió el tribunal que no había lesión del derecho de propiedad porque haciendo un juicio de proporcionalidad la suspensión era a su juicio breve porque eran 2 años. Pero posteriormente la sentencia Wyszynski o algo así contra Polonia, de 24 de marzo de 2022, que es un lanzamiento, pero en el contexto arrendaticio, ahí la suspensión se había extendido durante 4 años y medio y el problema que planteaba el recurrente, que era el demandante, el propietario de la vivienda que quería recuperar la posesión, ahí el problema que planteaba era que el derecho polaco preveía unos sistemas de indemnización durante todo este tiempo en el que tú no puedes recuperar la vivienda, pero eran tan difíciles de cumplir los requisitos que al final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que tanto por el tiempo que había durado la privación como por la dificultad para hacer efectiva la indemnización, sí se había vulnerado el derecho de propiedad. Hay otro caso, que es el que nos va a exponer luego el profesor Marín, que también trata del derecho de propiedad en el ámbito de las ejecuciones hipotecarias, pero desde una perspectiva diferente, que también tiene que ver con algo de nuestra pasado jurídico reciente, por así decir, que es el tema de las ejecuciones hipotecarias en los casos en los que el ejecutado quiere hacer valer alguna causa de nulidad del título en el ámbito del procedimiento de ejecución y de qué manera haberse privado del bien sin haber podido hacer valer la nulidad en el procedimiento puede atentar contra su derecho de propiedad. Bueno, pues después de esta panorámica que acabo de hacer, no sé si quizá un poco extensa, voy a dar la palabra a mis compañeros de mesa, que son realmente los protagonistas de hoy.